¿Alguna vez has mirado un espejo y sentido que algo te observa, incluso cuando estás solo? Hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas más inquietantes de Estados Unidos, la de la plantación Myrtles, en Luisiana, y su espejo maldito. Se dice que en este espejo no solo se refleja tu imagen, sino también la de aquellos que ya no están, atrapados entre este mundo y el otro. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hará que la próxima vez que pases frente a un espejo, lo mires 2 veces. La plantación Myrtles fue construida en 1796 en St. Francisville, Luisiana, por General David Bradford, un hombre que ya era conocido por su papel en la rebelión de Whiskey en Pensilvania, un conflicto violento en el que los agricultores se rebelaban contra los impuestos sobre el alcohol. Tras escapar de la persecución por su participación en la rebelión, Bradford huyó hacia el sur y decidió establecerse en Luisiana. Allí compró tierras a orillas del río Mississippi, en un terreno fértil y apartado, ideal para la agricultura y la vida de plantación. Construyó la casa principal, en estilo colonial francés, con paredes de ladrillo rojo, techos altos y amplios ventanales, rodeada por jardines llenos de mirto, que años más tarde darían su nombre a la plantación Myrtles. La casa no solo era un hogar elegante, también estaba pensada como un símbolo de estatus. Bradford quería mostrar que, a pesar de haber huido de problemas legales, había logrado construir un refugio de poder y prestigio en el sur profundo de Estados Unidos. Se dice que la estructura original incluía habitaciones secretas y pasillos ocultos, diseñados para proteger a la familia y sus bienes. Algo que más tarde alimentaría las leyendas de fantasmas y secretos escondidos en la casa. Después de la muerte de Bradford, la plantación pasó a manos de la familia Woodruff, quienes continuaron desarrollando la propiedad y aumentando la producción agrícola, especialmente de algodón y caña de azúcar, explotando la mano de obra esclava. Fue durante este periodo que se construyeron los grandes jardines y se añadieron decoraciones lujosas en el interior, incluyendo el famoso espejo que se convertiría en el corazón de la leyenda paranormal. La casa estaba llena de elegancia y sofisticación, pero también de contrastes inquietantes. Mientras los dueños disfrutaban de lujos, los esclavos vivían en condiciones duras y estrictamente controladas. Este ambiente de tensión social y opresión es clave para entender por qué la plantación sería considerada maldita por generaciones posteriores. Muchos creen que el sufrimiento y la tragedia dejaron una huella que aún perdura. Se dice que la propia elección del lugar no fue casual. Los terrenos estaban rodeados de árboles centenarios y ciénagas misteriosas, que crean una atmósfera de aislamiento. En las noches, la bruma del Mississippi envolvía la casa, haciendo que las luces de las velas se reflejaran en las ventanas y espejos de formas extrañas, anticipando lo que siglos después muchos describirían como presencias invisibles, observando desde las sombras. Con el paso de los años, la plantación se convirtió no solo en un centro agrícola, sino también en un lugar donde las historias trágicas parecían acumularse. Muertes repentinas, enfermedades misteriosas y, sobre todo, la figura de Chloe, la esclava que terminaría convirtiéndose en el personaje central de la leyenda. Su historia se entrelaza con la propia construcción de la casa y con el espejo que sería testigo de eventos que desafían toda explicación. Incluso hoy, cuando visitas la plantación Myrtle, puedes imaginar cómo era la vida en esos tiempos. La tensión entre amos y esclavos, el lujo y la opresión, los pasillos largos y silenciosos y los jardines de mirto que susurran con el viento.
Un escenario perfecto para que las leyendas de fantasmas nacieran y perduraran hasta nuestros días. Entre los muchos secretos que guardaba la plantación Myrtle, ninguno era más oscuro que el de Chloe, la esclava que trabajaba en la casa. Según la leyenda, Chloe no era solo una trabajadora, tenía un temperamento fuerte y un carácter independiente, algo que chocaba con las estrictas normas de la época. Pero su historia no se limita a la rebeldía, también está marcada por la tragedia, el amor no correspondido y la venganza. Se dice que Chloe estaba profundamente celosa de la familia Woodruff, en particular de la madre y sus hijos, quienes recibían toda la atención y los lujos de la plantación, mientras ella vivía en la sombra, haciendo tareas interminables sin reconocimiento. Su resentimiento creció hasta convertirse en algo oscuro, casi obsesivo. El punto crítico llegó con Catherine, la hija menor de los Woodruff, una niña dulce de apenas 7 años, a quien Chloe, supuestamente, intentó envenenar. Algunos relatos dicen que Chloe quería castigar a la familia por sus privilegios. Otros afirman que simplemente actuó por celos. La intención era afectarla solo parcialmente, pero el resultado fue trágico. Catherine murió envenenada y con su muerte la atmósfera de la casa cambió para siempre. La historia de Chloe no termina con su opción. La comunidad descubrió lo que había hecho y como castigo fue ahorcada cerca de la plantación. Pero lo más inquietante es que muchos creen que su espíritu nunca abandonó la casa. Se dice que Chloe regresó al lugar donde había trabajado y muerto, decidida a quedarse entre los vivos y los muertos, observando, esperando, quizá buscando redención o venganza. Es aquí donde entra en juego el espejo. Se cuenta que Chloe lo consideraba un objeto especial, capaz de conservar fragmentos del alma de quienes pasaban frente a él. Tras su muerte, el espejo comenzó a mostrar fenómenos extraños, reflejos que no correspondían a los vivos, figuras que parecían moverse por voluntad propia y sombras que aparecían solo para quienes miraban fijamente. A lo largo de los años, visitantes y residentes de la plantación Myrtle han descrito momentos inquietantes relacionados con Chloe y el espejo. Algunos aseguran que sienten una presencia detrás de ellos mientras se miran, como si alguien los observara. Otros han escuchado susurros y pasos silenciosos en habitaciones vacías, especialmente cerca del salón donde se encuentra el espejo. Fotografías tomadas frente al espejo muestran figuras borrosas o sombras que no corresponden a nadie en la habitación. Y muchos creen que se trata del espíritu de Chloe o de la pequeña Catherine, atrapada junto a ella. Lo que hace la historia aún más perturbadora es que estas apariciones parecen repetirse de generación en generación. Quienes han trabajado en la casa durante décadas aseguran que algunos sucesos no pueden explicarse con lógica y que el espejo actúa como un registro silencioso de tragedias pasadas. La combinación de historia real, tragedia y misterio convierte a Chloe en una figura emblemática de la plantación Myrtle. No es un simple fantasma, sino una presencia que vigila y marca el lugar, haciendo que incluso los visitantes más escépticos sientan un escalofrío al pasar frente al espejo. El espejo de la plantación Myrtle no es un objeto cualquiera. Con su marco dorado antiguo y su superficie que refleja la luz de manera inquietante, se ha ganado el apodo de espejo del más allá. Pero lo que lo hace realmente especial no es su apariencia, sino los fenómenos que lo rodean. Se dice que después de la muerte de Chloe, el espejo comenzó a mostrar reflejos que no pertenecían al mundo de los vivos. Visitantes y empleados han contado historias que parecen sacadas de una pesadilla. Algunos aseguran que al mirarse ven figuras borrosas detrás de ellos, moviéndose de manera independiente.
Una sombra podría aparecer en el marco del espejo, desaparecer un segundo después y volver a aparecer en otra esquina. Otros han visto rostros de niños con expresiones de tristeza o terror que desaparecen al parpadear. Muchos creen que son los fragmentos del alma de la pequeña Catherine, atrapada entre la vida y la muerte, reflejando su inocencia perdida. Fotografías tomadas frente al espejo muestran manchas, brillos extraños o figuras que no estaban presentes al tomar la imagen, como si el espejo captara dimensiones que el ojo humano no puede percibir. Una de las historias más escalofriantes cuenta que una mujer, mientras se peinaba frente al espejo, vio cómo su reflejo se movía por sí solo. Y detrás de ella apareció una niña con una mirada penetrante y un leve escalofrío recorriéndole la espalda. La niña sonrió y luego desapareció. Nadie más estaba en la habitación. Algunos investigadores paranormales que han visitado la casa aseguran que el espejo reacciona a las emociones humanas. El miedo intenso, la tristeza o incluso la curiosidad pueden activar fenómenos. Se han registrado casos en los que la superficie del espejo parece respirar, expandiéndose y contrayéndose, o emitiendo un brillo tenue durante tormentas eléctricas. Pero no son solo apariciones visuales. Muchos reportan sensaciones físicas, un frío repentino, la sensación de que alguien toca su hombro, incluso leves rasguños en la piel que no tienen explicación. Se dice que Chloe o la pequeña Catherine siguen atrapadas dentro del espejo, vigilando y reflejando a quienes entran en la casa, quizá intentando advertir, castigar o simplemente observar. Incluso los guías turísticos coinciden en algo. El espejo tiene vida propia. Algunos han intentado moverlo o limpiar su superficie, pero lo único que logran es aumentar la actividad paranormal. Figuras que aparecen más nítidas, susurros más claros y la sensación de que los muertos siguen presentes, atentos a cada movimiento. Una noche, durante un apagón, un visitante decidió encender una linterna frente al espejo. Lo que vio lo dejó paralizado. Una niña vestida de blanco reflejada detrás de él, mientras su propio reflejo parecía observarlo con miedo. Cuando giró para mirar, la habitación estaba vacía. Solo el espejo había captado aquello. Los relatos de visitantes se multiplican. Algunos dicen haber sentido una respiración detrás de ellos, mientras otros han escuchado risas infantiles que desaparecen cuando buscan la fuente. Cada historia suma a la leyenda de que la plantación Martles y su espejo no son solo recuerdos del pasado, sino un puente entre este mundo y otro. Lo más inquietante es que el espejo parece recordar tragedias pasadas. Quienes han investigado la historia de Chloe y la familia Woodruff aseguran que los fenómenos coinciden con momentos de sufrimiento y muerte en la plantación. Esto sugiere que el espejo no es un simple objeto, sino un repositorio de emociones y almas atrapadas. Un testigo silencioso de la historia más oscura de la casa. En resumen, el espejo de la plantación Martles no solo refleja tu imagen, sino también los fragmentos de vidas que quedaron atrapadas allí. Un recordatorio constante de que algunas tragedias nunca terminan y que algunos secretos, por más que quieras ignorarlos, siguen observando. Hoy, después de conocer la historia de Chloe, la pequeña Catherine y el espejo de la plantación Martles, queda una pregunta inquietante. Si los reflejos pueden mostrar lo que no vemos, si las figuras atrapadas en el espejo siguen observando, ¿qué pasaría si miras demasiado tiempo? ¿Verías solo tu reflejo? ¿O descubrirías algo que no está vivo? Algo que debería permanecer oculto. El espejo sigue allí, intacto, esperando a los curiosos, a los incrédulos, a los que creen que la historia es solo un mito.
pero quienes han estado frente a él aseguran que una vez que lo miras, ya no puedes ignorarlo. Las historias no terminan con Chloe ni con Catherine. Cada visitante que se atreve a cruzar el umbral de la plantación Martles deja un fragmento de su miedo, de su incertidumbre, y el espejo lo guarda. Y así, lo que comenzó como una casa elegante luisiana, con jardines llenos de mirto y paredes que escuchaban secretos, se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la historia no solo se recuerda, sino que se refleja. Si alguna vez visitas la plantación Martles, recuerda algo: los objetos guardan memoria, y algunos, como este espejo, no solo muestran lo que eres, sino lo que nunca debiste olvidar. Ahora dime, ¿te atreverías a mirar tu reflejo en un lugar donde las almas nunca se han ido?